de las cosas que tú planteas es precisamente que cuando vamos a tomar decisiones tenemos sentimientos encontrados, digamos, no podemos ver exactamente cuál es nuestro deseo y a partir de ahí tomar una decisión. ¿Qué significa esto? Claro, sí, y está muy interesante cuando lo ves desde una óptica, primero, en la parte emocional o neurobiológica, en este caso, de la generación de sentimientos y emociones. Los sentimientos positivos los obtenemos como recompensa hacia... como recompensa con diferentes fuerzas que actúan en nuestro ser constantemente. Entonces, como bien dices, Mónica, a veces queremos una cosa, pero no la queremos a la vez. Entonces, ¿cómo puede ser eso, no? ¿Cómo puede ser que yo, ser individual, entre comillas, quiero algo, pero no lo quiero al mismo tiempo? Eso implica que hay diferentes fuerzas que están actuando en simultáneo y que todo el tiempo nos están afectando en todas nuestras decisiones y en todos nuestros comportamientos. Entonces, para poner un ejemplo muy fácil, que es el que siempre pongo para ilustrar las 4 fuerzas que propongo en el libro, es el caso del pastel de chocolate. Entonces, imagínate que tenemos un pastel de chocolate aquí enfrente, delicioso, que se te está antojando muchísimo. Y entonces aquí entran 4 diferentes personajes que atienden a 4 fuerzas distintas que nos mueven, que tienen un propósito diferente y que surgieron en el camino de la evolución, en el mapa evolutivo en distintos puntos. Entonces, por un lado, tienes tu personaje o la fuerza instintiva, que actúa con el solo propósito de supervivencia y reproducción genética. Es muy egoísta, es el gen por el gen. Y lo que quiere es justamente esto, supervivencia. Entonces, ¿qué te va a decir tu personaje instintivo? Cómete ese pastel. No dejes una sola migaja porque necesitas esa energía para sobrevivir. Necesitas esas calorías y no sabes cuándo vas a encontrar otra fuente de energía así, de tantas calorías por gramo, entonces cómetelo todo. Después viene tu personaje emocional, que es justo la parte que te comentaba desde una óptica neurobiológica, que me genera sentimientos positivos. Entonces, mi personaje, entre comillas, emocional, me va a decir, cómete ese pastel, pero la razón va a ser diferente. El propósito del personaje emocional es encontrar un sentimiento positivo y positivo inmediato, en este momento, no en 10 minutos, no en 3 días, hoy, ahorita. Entonces, mi personaje emocional me va a decir, cómete ese pastel, porque entonces voy a liberar dopamina y te voy a generar un sentimiento positivo. Entonces, no le importa tanto la supervivencia y reproducción genética, sino, o más bien no le importa nada, sino que le importa el sentimiento positivo inmediato. Después viene tu personaje racional, que es aquí donde podemos ver que empiezan muchas de las contradicciones. El racional, ¿qué me podría decir? ¿Qué busca el racional? Que es esa parte de la evolución, que es de la última parte, que es una pequeña herramienta de supervivencia que nos ha dado la evolución, que nos lleva a buscar causa y efecto o argumentación lógica. Entonces, ¿qué nos podría decir nuestro personaje emocional con respecto al pastel de chocolate? Pues a lo mejor no te lo comas porque te va a hacer daño, o no te lo comas porque va a engordar, o a lo mejor es sí cómetelo porque te lo mereces, porque llevas toda la semana cuidándote. Vaya, hay una infinidad de respuestas, pero que todas van a ir orientadas a encontrar un argumento lógico. Este personaje, en este caso en específico, muy probablemente va a estar en desacuerdo con el personaje instintivo y con el emocional. Entonces, aquí es donde empieza la confusión. Quiero comerme el pastel, pero a la vez no quiero. ¿Cómo puede ser eso? Y finalmente el más complejo de todos estos personajes es el espiritual, que no es el más presente constantemente, pero sí el más poderoso. Y es aquel que entiende que todo está conectado, que nosotros somos parte de ese todo y que ayudar a ese todo es ayudarme a mí mismo. Entonces, probablemente el personaje espiritual, en este caso del pastel, diría, a ver, no te lo comas porque el todo te necesita lo más fuerte y sano mental y físicamente para que tú puedas darle lo mejor de ti a ese todo
y entonces luches en equipo para una mejor vida, para una mejor existencia, para un mejor planeta, etcétera. Entonces, no te lo comas. Ahora, fíjate cómo ese personaje no le importa la supervivencia y reproducción genética, le importa el proteger a el todo. El personaje instintivo, la reproducción y supervivencia genética, al emocional, el sentimiento positivo inmediato, y al racional, el argumentar lógicamente cualquier cosa. Entonces, estas cuatro fuerzas están todo el tiempo aconsejándonos, así como el diablito y el angelito famoso que nos dice, sí, hazlo o no lo hagas. Bueno, así estas cuatro fuerzas nos están aconsejando constantemente, y estas cuatro fuerzas no me las estoy inventando yo, han surgido a lo largo de la evolución. La fuerza espiritual actúa en niveles subatómicos, que es esta conexión que tenemos con la vida misma y con la existencia en general. El instintivo es genética pura, el emocional es neurobiología, cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionan las emociones, los sentimientos, la conciencia, el sistema nervioso central, etcétera. Y la racional es cómo funciona nuestra capacidad precisamente consciente, argumentativa, que busca la causa y efecto. Entonces, ese es un poco, en resumidas cuentas, Mónica, el por qué estas contradicciones se presentan, y las vamos a ver en prácticamente cualquier decisión que tomemos. Cuando las hacemos conscientes, entonces se abre un mundo de posibilidades, de entrada para controlarlas, y segunda para poder tomar mucho mejores decisiones. Sí, de todas maneras a mí me resulta sumamente complejo tener que estar pensando en cada una de las decisiones con esta cosa que tú dices, digamos. Ahora tu libro es bastante claro en ese sentido, este, cómo hacer precisamente para implementar todas estas variantes de las decisiones. Claro, mira, estas tres primeras fuerzas, o las tres primeras a nivel evolutivo, espiritual, instintiva y emocional, normalmente actúan a nivel inconsciente. Entonces, como tú bien dices, Mónica, vaya, es imposible hacerlas conscientes todo el tiempo. Ahora, Claro. lo que sí podemos hacer es buscar identificarlas y hacerlas conscientes en las decisiones más importantes que tomamos. Y entonces ahí es donde cambia todo. Cuando tenemos una decisión muy relevante en nuestra vida e identificamos qué nos está moviendo hacia X o Y respuesta, entonces podemos tomar una mucho mejor decisión. Entonces, el objetivo final y que propongo en este libro Multiser es ejercitar nuestra capacidad de autocontrol misma, que nos va a abrir un mundo de posibilidades hacia todo lo positivo, y misma que nos va a enseñar que la empatía es un elemento clave para poder lograr cualquier objetivo que te propongas, y para poder conquistarte a ti mismo, conquistar tus deseos, conquistar tus miedos, y poder canalizar esa energía que generan todas estas fuerzas hacia objetivos mucho más grandes. Cuando tú dices empatía, hablas de una empatía hacia sí mismo, porque una de las cosas que produce la empatía hacia sí mismo también es un poco de narcisismo, digamos, ¿no? ¿Qué hablas de una empatía con el mundo, con el resto de los seres, con la naturaleza? ¿Cómo manejas el tema de la empatía? Aquí hago una diferenciación bastante importante con respecto de nuevo a las dimensiones. La empatía a nivel espiritual, que es la más poderosa, actúa con el propósito de proteger la vida misma. Esto, como te decía, tiene un origen subatómico y universal a la vez, que podemos identificar incluso con ideas. Te comparto una, como la entropía negativa de Erwin Schrödinger, un físico en el área de mecánica cuántica muy famoso, que identificó, fíjate qué interesante, él dice, a partir del Big Bang empezó una expansión y enfriamiento infinito, lo que llamamos entropía, o una de las características de la empatía. Y entonces Schrödinger, en su libro ¿Qué es la vida?, dice,
Fíjate, las partículas subatómicas y los átomos de los organismos vivientes se comportan o parecen comportarse diferente a las partículas subatómicas de los organismos no vivientes o inertes. Y la diferencia radica principalmente en que las partículas que nos componen a nosotros, los seres vivientes, parecen luchar por resistir y prevalecer contra la expansión y enfriamiento infinito que empezó en el Big Bang. Y esto es lo que llama Damasio resistir y prevalecer. Y es un imperativo que está constantemente presente en todas las cosas que hacemos y que aplica a todos los seres vivientes. Entonces, cuando hablamos de empatía a nivel dimensión espiritual programado desde lo más profundo, estamos hablando de luchar por proteger el todo, luchar por proteger la vida misma a pesar de nosotros mismos. Ahora, la dimensión instintiva identifica este mismo impulso que yo llamo deseo de altruismo cooperativo, que justo también se conecta de cierta forma con la empatía en el sentido de buscar el bien de otros seres vivientes o de otras personas, pero ahí sí con un propósito muy individualista, muy egoísta. Te ayudo para que me ayudes. Por eso le llamo altruismo cooperativo. Ese altruismo cooperativo que tiene muchas especies, por ejemplo, un murciélago agarra una fruta de un árbol, lo alimenta y a cambio siembra o lleva la semilla a otro punto donde puede seguir creciendo esta especie del árbol, ¿no? Entonces, eso es un famoso altruismo cooperativo. Los seres humanos buscamos eso muchas veces. Ayudo para yo sentirme bien o ayudo por algún beneficio propio. Eso estaría actuando, esa fuerza estaría actuando en la dimensión instintiva. Y por otro lado, cuando yo ayudo a pesar de mí, que sí hay casos, fíjate, un caso muy claro serían los kamikazes en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Personas que daban su propia vida por un ideal, por un propósito, bueno o malo, más allá de ellos mismos. Eso es luchar por el todo a pesar de ti mismo y a pesar de tu programación genética que te dice protege tu propio gen. Y proteger tu propio gen es protege tu capacidad de reproducción, por ejemplo. Entonces, dar tu vida es ir en contra de la dimensión instintiva, de cómo estás programado genéticamente y cómo estás programado también emocionalmente, porque eso evidentemente no te va a generar un sentimiento positivo, pero está siendo mucho más manifiesto y mucho más presente la fuerza espiritual que te lleva a proteger un ideal o que te lleva a proteger el todo más allá del ser individual. Entonces ahí lo podemos ver como en un extremo, pero obviamente esto, pues también si lo vemos desde una perspectiva histórica, es la fuerza que más ha movido masas en la civilización humana, ¿no? Una bandera de un mejor planeta, por un mejor futuro, por una mejor humanidad, por la libertad. Entonces, estos propósitos que van más allá del ser individual y que nos mueven, es una de las fuerzas, o más bien es la fuerza más poderosa que históricamente podemos identificar, pero de nuevo, no significa que sea la fuerza más presente en el día a día. Las fuerzas más presentes, desafortunadamente, son las instintivas, que es la que nos lleva a buscar recompensas rápidas, recompensas inmediatas y que nos lleva a tendencias autodestructivas. Entonces, si fuera la más presente normalmente la empatía y la dimensión espiritual, otro mundo sería, ¿no? Pero bueno, ahí es donde hago esta distinción clara entre empatía que actúa en la dimensión espiritual, que no es egoísta, y la empatía causada por el deseo instintivo de altruismo cooperativo, que sí es 100% egoísta. La última pregunta, entonces, ¿por qué comprar multiser? Digamos, ¿qué es lo que tú planteas ahí? Por lo pronto, después de haberlo leído, me parece que hay que contar siempre hasta 10 antes de tomar cualquier decisión, digamos, y pensarlo también. La mente tiene Claro, unos poderes increíbles, ¿no? totalmente. Mira, en términos muy
resumidos, Multiser surgió por, la, por buscar acercarnos a responder la pregunta del por qué deseamos, entendiendo que los deseos son algo que mueven absolutamente todos nuestros comportamientos. Siempre atrás de una decisión o un comportamiento hay un deseo, siempre, siempre con respecto a la especie humana. Entonces, buscar entender los deseos es entenderte a ti mismo, es entender tus comportamientos y es tomar mucho mejores decisiones. Esto los textos antiguos orientales llamados Upanishads lo plasman muy bien en sus tres, o proponen estas tres cualidades de la vida que ellos llaman tamas, rajas y sattva. El tamas estaría en esta dimensión instintiva del que hablábamos, que es como estar buscando la recompensa inmediata, rápida, y es como actuar muy instintivamente, solo instintivo, solo por impulso. Después tienes el rajas, que sería como un poco dejarnos llevar por las emociones constantemente, ¿no? Como prejuicio o personaje que tenemos en la psique colectiva del personaje de Hollywood que es muy impulsivo y que es muy dramático y que siempre está como en un reventadero emocional. Eso es un poco el rajas, ¿no? Es este estado de la vida en el que nos dejamos llevar demasiado por las emociones. Y finalmente el sattva, que es como pararse hasta arriba de la montaña y darse cuenta de las fuerzas que están actuando sobre mí, por qué, y entonces poderlas controlar, canalizar esa energía hacia mucho mejores propósitos y sobre todo poder tomar mejores decisiones, bien consciente de lo que hay atrás, de lo que me mueve. Esa es la intención de este libro Multiser, que está documentado con base pues en información de diferentes áreas, psicología, neurobiología, genética, filosofía, incluso mecánica cuántica. Eh, y el propósito final es poder compartir estas herramientas que he encontrado para poder entender mucho mejor el por qué deseamos, hacia controlar y canalizar la energía que generan esos deseos a propósitos mucho más grandes y mucho más valiosos que el estímulo expreso inmediato, que es lo que normalmente nos mueve como sociedad todos los días, y plantar esta semilla de hay algo mucho más allá de esto y mucho más, mucho más digno, mucho más, que vale mucho más la pena luchar, pero hay que pasar por esta etapa de reflexión para poder llegar a ese punto, y por eso te decía sobre estos niveles de cualidades de la vida que proponen los Upanishads, porque entonces tenemos la última parte que se llama sattva, que sería el pararme arriba de la montaña y entender estas fuerzas, que es justo lo que te decía, y ahí es donde me gustaría llevar, y no puedes estar ahí todo el tiempo, pero sí puedes estar ahí la mayor parte del tiempo, al lector hacia tratar de, pues, tener mucho más control de todo lo que sucede en su psique. Entonces, por eso decías, después de leer el libro, quiero pensar hasta 10 en todo lo que hago. Ese es un poco el objetivo, Mónica, que reflexionemos mucho más, que entendamos con información inteligente lo que está pasando o lo que pasa en nuestro cerebro y lo que pasa en nuestro alrededor y a nivel biológico, histórico, genético, para que entonces podamos tomar mucho mejores decisiones y pues poner un granito de arena hacia a un futuro muchísimo más brillante. Muchísimas gracias y mucha suerte con el libro. Gracias a ti, Mónica. Que estés muy bien.